¿Qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde Pimén Ibarra le responde a Felipe Calderón de esta manera, y como siempre, el mismísimo Ciro Gómez Leiva no le parece y lo defiende, increíble pero cierto, al buen borolismo. Y por otro lado, también, dice Pimén Ibarra que no hay discurso que se pare de la 4T que sea exitoso, que básicamente hay tres candidatos muy buenos para la presidencia y que solamente nos toca a nosotros decidir quién puede ser. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Qué dolor, qué tristeza. Sí, la verdad qué tristeza. Es muy triste porque son sacerdotes, y la Compañía de Jesús también había hecho un trabajo muy largo, hace un trabajo muy importante en la Sierra Tarahumara y en otras zonas del país. Y a mí esto me llevó necesariamente a recordar a Ignacio Ellacuría, a evocar su memoria, su lucha, su ejemplo, en homenaje a estos dos jesuitas asesinados ayer. Asesinados precisamente porque estaban ahí donde muy poca gente se atreve a estar, donde viven los más pobres de los pobres, donde domina, donde impera el crimen. Y pensé en Ellacuría, porque yo tuve, ¿qué te diré?, el infortunio, o el raro privilegio de estar en la mañana del 16 de noviembre de 1989, justo con sus asesinos. Y estaba con ellos cuando por radio me avisaron, otro colega, mataron a los jesuitas. En El Salvador. Mataron a Ellacuría, en El Salvador. 6 sacerdotes jesuitas fueron asesinados en la noche de ese 16 de noviembre, en medio de la ofensiva general que había lanzado el FMLN sobre la capital. Y fue un comando del ejército salvadoreño, del batallón Atlacat, el que los ejecutó. Ellacuría sabía que esto podía pasar. No tenía una vocación de mártir, era un hombre lleno de vida. Como me imagino que los padres que trabajan en las zonas más marginales del país están claros de que también esto puede suceder. Y eso es doloroso y eso es terrible. Y yo volví de nuevo, puse otra vez el dedo sobre la misma herida, porque leí un tuit de Felipe Calderón, en donde se preguntaba si habíamos tocado fondo. Y entonces mi artículo hoy es una respuesta a Felipe Calderón. Es una evocación primero a Ellacuría, un homenaje a quienes han abrazado la opción preferencial por los pobres, como la Compañía de Jesús. Y también una condena y una respuesta a Felipe Calderón. Porque le digo, fondo tocamos, desde que usted se robó la presidencia, desde que nos impuso una guerra, desde que entregó la conducción de esa guerra a Genaro García Luna y de alguna manera compartió así el mando con el crimen organizado. Esa es de lo que hablo. Sí, lo vimos. Vamos a escuchar. Me llama mucho la atención que 2 días consecutivos el presidente López Obrador reconozca que esta zona de la Sierra Tarahumara es una zona, hoy dijo, muy dominada por la delincuencia, y nos acaba de sorprender porque lo entrevistamos hace 15, 20 minutos al padre Javier Ávila, que trabajaba en la región con los padres asesinados, Javier Campos, Joaquín Mora, con Jesús Reyes, que fue el tercer padre que estaba en la iglesia, y que, como él dice, pues no sabe por qué a él no lo mataron, por qué sí mataron a los otros 2 y a él porque no. Así es la muerte, y así son de cabrones los sicarios. Sí. Matan con una arbitrariedad brutal. Y así parece este caso, y nos llamó mucho la atención con qué tranquilidad se mueven,
que según le contó el padre Jesús Reyes al padre Javier Ávila, con quien hablamos hace unos momentos, mata a estas 3 personas, a los 2 padres, a la otra persona, y según este testimonio se queda 1 hora. Así es. Dentro de la iglesia, en el patio de la iglesia, conversando con el padre, patio interior de la iglesia, dijo, sí. pidiéndole, ofreciéndole disculpas al padre por haber matado a estas personas. Parece que incluso pidiéndole la confesión. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace 20 minutos aquí Javier Ávila, el padre Javier Ávila, con 48 años de trabajo en esa zona de la Tarahumara. Dijo hoy por segundo día seguido el presidente López Obrador, es una zona de la sierra muy, hoy le puso el calificativo de muy dominada por la delincuencia. Javier, muy dominada por la delincuencia, insisto en el muy, esta parte. Yo también, yo insisto, aparte de en el muy dominada, la temporalidad. Yo llevo cerca de 48 años en Tarahumara, y desde que yo llegué a Tarahumara ese fenómeno ya existía. ¿Qué pasa con las autoridades que no pueden erradicar el problema? ¿Qué hay? ¿Complicidades? Es pregunta, no es afirmación. ¿Impunidades? Eso sí es afirmación, no es pregunta. ¿Qué hay? Que no pueden erradicar eso. El mismo señor López Obrador lo reconoce. Es una zona muy conflictiva. ¿De qué nos sirve que lo esté reconociendo si no se ven resultados efectivos? Yo creo que a la fecha no existen datos de experiencias exitosas en la persecución, así datos palpables que digan, en esa zona ya se limpió todo. No, es una plaga que no han podido erradicar con ella, es una pus que permea toda la sierra y todo el país. Pues, a ver si escuchamos la otra parte donde narra, vamos a ponerla por favor, la parte en la que narra que esta persona, Portillo, José Portillo, se quedó 1 hora todavía hablando ahí. Y dices tú, así son de cabrones. Así son los sicarios. Los sicarios. Y fíjate la foto y fíjate la edad. Sí. A ver, la pueden poner en pantalla. Ah, ¿te refieres a...? No, al señor... A Portillo. Al chueco, el señor Portillo. Pónganlo, por favor. Sí. Y para que la describas. Ahora la ponemos. Ahí está. Fíjate la edad. ¿Cuándo empezó a matar este hombre? En los 20. Dicen que 10 años. 20, porque este hombre no tiene ni 40. A los 20. Tiene 30 ahora. Más o menos. Lleva 10 años matando. Su vida útil como sicario será todavía de unos 5 o 6 años más antes de que lo maten sus propios compañeros. O lo entreguen en estos días. O se le ellos capture. Mismos. Sí. Pero lo que te quiero decir es que la formación de este sicariato, de este ejército, lleva años. Empiezan a matar a los 12, 14 años. Y la prueba para ser sicario son 8 asesinatos en muchas organizaciones. Después de 8 asesinatos, pueden ser jefes de sicarios y tener un grupo y seguir operando. Y por matar a una persona les pagan 2,000, 3,000 pesos, 1,000 pesos, depende de la zona. Pero tenemos un ejército de hombres jóvenes que frisan los 30 años, que llevan 12 años matando y que no saben hacer otra cosa. Y a los que, fíjate de lo que son capaces, matan fríamente y piden confesión. Ahí mismo. A un compañero del sacerdote, de los sacerdotes que acaba de asesinar. Tienen esa percepción, ese control, esa frialdad, porque no han hecho otra cosa más que matar. ¿Por qué empezaron a matar? Hay una diferencia muy clara y una fecha clave que rompe la estructura. El crimen organizado dominaba muchas regiones del país, como dice el padre Javier. Pero el crimen organizado tenía modus operandi distintos. Cuando Felipe Calderón nos impone la guerra, establece una mecánica en donde la muerte es la única salida. Bueno, de eso hace
16 ¿Cuántos años tiene este hombre? 16 años. ¿Hace cuánto que mata a este hombre? El Ese padre, el padre Javier Ávila nos habla de 48 años. El crimen organizado está instalado en muchas zonas del país porque es... ¿De qué viven estas gentes? Del contrabando. Eran comerciantes de la muerte, pero eran comerciantes. Según la información, lo que pudimos recabar ayer, extorsionan, secuestran, están en la tala clandestina, ya no son narcotraficantes. ¿No? Nada más. Vamos a la raíz del problema. El crimen existe en una sociedad. Y en una sociedad donde imperan la corrupción y la impunidad, el crimen se afianza. Por un lado. Por el otro lado, cuando desatas la guerra, pero no cortas la capacidad logística, cuando desatas la guerra y tienen armas, y tienen dinero, y tienen una capacidad de reposición de bajas, crece y se ceban con sangre. Bueno, vamos a pausa, seguimos en el tema, 8:20, volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Manuel. Sí, puede escuchar lo que nos decía hace un rato el padre Javier Ávila, que ayer estuvo en la comunidad de Zarocahue platicando con los sacerdotes que quedaron vivos, uno, él, Jesús Reyes, y el otro, Esteban Conejo, el diácono, y en este diálogo le preguntábamos justamente hace rato si era cierta, si verídica la versión de que una vez que el señor Portillo mató a uno y a otro, los sacerdotes, al tercero simplemente no lo mató porque le infundió respeto, y él nos explica algo que parece más inverosímil, pero así sucede, que no solamente se quedan platicando una hora, el asesino con uno de los sacerdotes, el padre Reyes, que no solo le pide perdón, le pide la confesión, mientras los cuerpos de 3 personas estaban ahí a un lado, en el patio interior de la iglesia de Zarocahue, ya sin vida. Así nos lo platicó. El sujeto mencionado, delincuente, es conocido por los 3 sacerdotes y conoce perfectamente a los 3 sacerdotes. Un poco el interrogante del mismo sacerdote que queda con vida es: ¿por qué a mí no me mató? Porque él estaba, después, ayer mismo me hizo la narración más exacta, él estaba en medio de los 2 sacerdotes, cuando de repente el delincuente, con el arma en la mano, mata a uno de los sacerdotes, cae a un lado. Después, el otro sacerdote, nuestro superior, el superior jesuita, el superior de todos los jesuitas en Tarahumara, se dirige a él también lo mata, él se queda en medio, él mismo me refiere y me dice: qué barbaridad. Yo dije: yo sigo, no sé por qué no me mató, yo sigo. Y no siguió, pues, lógico, sino que el otro se quedó medio desconcertado, el delincuente, se puso a platicar con él, y creo que incluso me dice que se arrodilló y le pidió perdón, le pidió confesión, y ahí se pusieron a dialogar. Me dijo: estuvieron sentados en la banca, me dice: aquí estuviste, aquí no estás tú. Estuve platicando 1 hora, no me refirió el tema del diálogo ni cómo se llevó el diálogo. 1 hora estuvimos aquí hablando. Epigmenio. Fíjate que en qué me hace pensar esto otra vez. Ese teniente que se estaba comiendo un pan con café, y cuando yo dije: puta madre, mataron a los jesuitas, mataron a Yacurí. 1989, El Salvador, noviembre. Me dijo: habrán sido los guerrilleros. Él mismo era el ejecutor de Yacurí. Y este teniente, Yussi Mendoza, había sido alumno de todos esos jesuitas a los que ordenó asesinar. Entonces, esta imagen del sicario pidiendo perdón, confesándose, y esta imagen de Yussi Mendoza matando a su mentor, a su queridísimo maestro Yacurí. Él fue el que le descerrajó el tiro en la nuca a Yacurí. Se me juntan y veo el frenesí de la muerte y la arbitrariedad de la muerte. Mato a 2, pero dejo a 1 vivo. ¿Por qué? Y está en fila. Porque en el frenesí de la muerte hay también contenciones.
hay a veces el brillo de una mirada, o lo que decíamos también en la guerra, de que el que se hinca se muere. Si te perciben medroso, te liquidan porque te humillas. O al contrario, si te perciben altivo, te matan por eso. Nunca sabes cómo enfrentar la posibilidad de la muerte ante un ser que lo único que sabe es matar. Esa es la profundidad de la reflexión y la rabia que yo siento contra Felipe Calderón. Y perdona que les insista, pero es que debo hacerlo. Yo maldigo a esos hombres que imponen la guerra a los pueblos. Porque es muy fácil desde una oficina blindada matar a otros, a matar y a morir. Porque es muy fácil desatar ese infierno y crear monstruos. La guerra crea monstruos. Y ante eso yo te tendré que decir un miércoles más, pues sí, pero la actual. Es el que, actual gobierno que ya ¿cuántos lleva años tiene? Pon la 3 foto años del asesino. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva matando? ¿Y cuántos meses lleva el gobierno Andrés Manuel López Obrador? Son 42, 3 años y medio, y uno esperaría, y creo que por eso también votó, la gente en el 2018, era para cambiar este rostro del país y otros cambiar, rostros y otras zonas. Cambiar el rostro, pero cambiar el rostro de este país. 2 meses después, cambiar el rostro de este país ha de hacerse de otra manera. Pues, si lo hacemos a balazos, pues, va a seguir imperando el horror. Problema es que queda la impresión de que hay para que no nos empiecen a decir que estamos diciendo que hay una complicidad con el crimen y demás. Nosotros no hemos dicho eso, pero que hay cuando menos un descuido, un abandono. Cuando el jefe de las Fuerzas Armadas hoy, no Felipe Calderón, dice son zonas muy dominadas por la delincuencia, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo la verdad. Pues, que también hace falta que en este país se diga que hay zonas muy dominadas por el crimen y que son históricamente dominadas, y que esto no empezó ayer, ni antier, ni se va a acabar. Y otra vez ante eso, resignación. No resignación. Terquedad, insistencia en que hay que atacar las causas de la violencia, porque ya atacamos las consecuencias muchos años. Y mientras tanto, que sufran los que tengan que sufrir, que mueran los que tengan que morir. Hay que seguir atacando las causas. Si no, va a haber muertos de todas maneras. No vas a detener la violencia con violencia. Eso ya lo vivimos 12 años. Esos asesinos, tampoco con esto, esos asesinos son hijos de la violencia. Bueno, y con esto que está haciendo el gobierno, tampoco van a detener. Pues sí, tenemos eso no lo único a lo que nos podemos remitir, y que veo que luego molesta mucho, es a estos hechos. O a las estadísticas, a la propia estadística oficial. Y la estadística oficial vamos a hablar en plata. Las estadísticas de Felipe Calderón son desconocidas. No se sabían. No se sabía la operación, la realidad de la operación. A ver si pueden localizar el gráfico de el que presentamos, el de Peña Nieto, para no irnos a Calderón, porque dicen que esa estadística es desconocida. La de Peña Nieto, que es la misma metodología. La presentamos el lunes y ayer la pusimos. Deben tener por ahí el gráfico. Ahí está. 42 meses tomamos con la cifra que dio a conocer el lunes el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy se reconoce. También se reconocían con Enrique Peña Nieto. Es la misma metodología, Epigmenio. Es la misma metodología. No estoy seguro. Y bueno, si empezamos a poner en duda la propia estadística, que es la misma, 42 meses de Peña Nieto, una cosa bárbara, atroz, inconcebible. 95,000 personas ejecutadas. Con Andrés Manuel López Obrador, 121,000. Porque hay un cambio de estrategia y porque hay un cambio de régimen. Hay un cambio de estrategia y un cambio de régimen. Pues a ver, y la violencia se exacerba en todos los cambios de régimen en la historia del mundo. 42 hay meses. Fenómenos que no podemos dejar de obviar. Hay una reacción del crimen organizado y no descarto, insisto,
una reacción del crimen organizado y un cierto nivel de coordinación operativa, al menos entre sectores del crimen organizado y sectores del viejo régimen que se resiste Por ejemplo, a morir. ¿pero quiénes? ¿Qué? ¿Tienes un caso, un ejemplo, un dato, un hecho? El caso más importante de penetración del crimen organizado en el viejo Estado se llama Genaro García Luna, y está preso. Y no hay que lo van a enjuiciar. No hay que relativizarlo. Genaro García, el secretario de Seguridad Pública, el estratega, la mano derecha de Felipe Calderón, que fungió como presidente de México. De ese tamaño es la penetración del narco. Y si, a ver, nada más, si vuelven a poner ese gráfico, en los últimos 42 meses de Peña Nieto, 3 años y medio, 95,000 personas reconocidas por la autoridad asesinadas. Con López Obrador, 121,000. Acabo de hacer referencia a un fenómeno históricamente comprobable. La exacerbación de la violencia en momentos de cambio de régimen, porque conmueves una estructura de control y de poder que llevaba años operando. Y acabo de hacer referencia a una cuestión que se puede probar. La colusión entre el narco y las más altas autoridades del país. Perdón. No se puede probar. Hay una persona detenida por una acusación. Desde Gutiérrez Rebollo hasta el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Que se fue en 2012. No una persona. Y hoy estamos 10 años después, mano derecha responsabilizando a un funcionario que se fue del gobierno hace 10 años. Es otra vez. A ver. Es infantil decir eso. No, es infantil. Estoy hablando de fenómenos sociales y estoy hablando de un hecho. Bueno, a ver, hacemos pausa, reordenamos y concluimos esta conversación recurrente, este tema recurrente, y será recurrente de los volveremos miércoles. A este asunto, hasta que 8:35. Volvemos. Y antes de continuar, nos estamos enterando, Manuel, por una esquela que se publica hoy en el periódico Milenio, de la muerte del señor Carlos Puig Valls, padre de nuestro muy, muy querido amigo Carlos Puig. Le mandamos un fuerte abrazo, con el cariño, con el recuerdo de tantos años de haber trabajado. Y un fuerte abrazo para Carlos. Fuerte abrazo y ánimo a Carlos Puig, a sus hermanos. También le doy mis condolencias a Carlos. Fuerte abrazo a Carlos Puig. Bueno, conclusión sobre este tema, el tema de los jesuitas, porque antes de que te vayas, hay una entrevista muy interesante hoy en la primera plana de la jornada con Marcelo Ebrard, y también quisiéramos conocer una opinión tuya sobre ese tema. Pero bueno, para cerrar el asunto de los jesuitas. Me refiero a lo que dice el padre Javier, con todo el respeto que me merece y entendiendo el dolor terrible que siente. Hay en su lenguaje algo preocupante. Hablar de la plaga, hablar de la pus. Las plagas se exterminan. Y desgraciadamente, de eso ya tenemos suficiente. ¿Hay que resolver el problema de la violencia? Sí. ¿Hay que ir al fondo? También. Y no podemos exterminar, porque cuando exterminas a las cucarachas salen más cucarachas. Se nutren de eso. Las plagas crecen con el exterminio. Entiendo perfectamente el dolor, pero pienso en Ellacuría. Y pienso que Ellacuría estaría pensando en que la justicia traerá la paz. Y el problema central de nuestro país es que los años de abandono de zonas tan remotas las han vuelto bastiones de la delincuencia. Y hablo de las sierras. Zonas que siguen abandonadas. Es muy difícil llegar. Tratar de resolver en 4 años un mal de 36 años, de más años. La Tarahumara ha estado abandonada siempre. La marginalidad de las zonas, de ciertas zonas del país, es casi imposible de resolver porque son ajenas al desarrollo de la vida, porque no tienen importancia, no han tenido importancia. Entonces, hay que atacar eso de fondo, la desigualdad, la marginalidad, eso que permite en esos vastos territorios donde asentar a un grupo delincuencial es facilísimo. Eso hay que atacar.
¿Qué dice Marcelo Ebrard en la jornada, en la primera plana? Pues dice Marcelo. Buena entrevista, ¿eh? Ayer publicaron, ¿ayer o el lunes? Creo que el lunes. Claudia Sheinbaum. Y hoy, ahí compartiendo con la nota de los jesuitas, la portada, hay una entrevista con Marcelo Ebrard, se la hace Miguel Ángel Velázquez, saludos a Miguel Ángel, donde dice que Marcelo, el pigmenio. Dice Marcelo que no tengo mi tiempo, que la gente rechazará a cualquier candidato. No estoy mucho mejor, pero todavía si tomo. Si no se puede, échalo para acá, ¿eh? Ahí te va. Ebrard, tengo una idea muy clara de qué hacer por México. Exige proceso justo en la elección de Morena. Advierte que la gente rechazará, interesante esto, a alguien que no sienta como candidato consistente a la 4T. Y luego considera que ya existe un desbalance en las posiciones de arranque para definir al candidato de Morena. Bueno, ya no te lo pasamos a Manuel acá. Échalo para acá. Epigmenio. La verdad, lo que es muy interesante es la coincidencia con Claudia, en el sentido de que habría rechazo a quien no se identifique con la 4T. No hay un discurso que pueda separarse de la 4T que sea exitoso. Y en ese sentido, los candidatos posibles, de Morena al menos, deben hacer una lectura precisa de lo que ha sucedido en las elecciones. En el 2018, en el 2021, en el 2022, que son, es decir, lo decía la semana pasada, una suerte de referéndum. Y en ese referéndum, la gente ha dicho, queremos esta transformación y este proyecto. Y por tanto, los candidatos de Morena, en este periodo de agitación política inusual en la historia política del país, de que se abre la sucesión tan temprano y de manera tan expuesta, los candidatos dicen, yo estoy destapado también, y aquí estoy. Pues lo que está claro es que la elección de 2024, de alguna manera, la va a volver a ganar López Obrador. Con quien sea, de los tres o de los cuatro. Ese es un poco mi ¿Quién es el cuarto? No sé. Yo digo, por ahí puede haber. Bueno, por ahí puede haber, porque no sabemos quiénes se van a formar en la lista para las encuestas. ¿Quién es la cuarta o quién es el cuarto? Aquí hay que estar muy claros de que pueden haber más. Pueden haber más. Y veo el ejercicio muy saludable. La gente empieza a conocer a los precandidatos y empieza a discutir. Ya vimos a Claudia, ya vimos a Ebrard. Espero que la jornada haga una próxima con Adán Augusto. Y que los electores y los miembros de Morena y quienes simpatizan con la 4T puedan ir aquilatando lo que cada uno de estos personajes puede traer para la continuidad de este proceso de transformación. ¿Es cuánto? Es cuanto. Bueno, gracias, Epigmenio. Gracias a usted. Ignacio Villacuría y los otros 4 jesuitas asesinados terminó en una audiencia en España en el año 2000, en la Audiencia Nacional Española, con apenas 30 años de sanción, ¿no? A uno de los responsables que ubicó. ¿Apenas 30 años? Pues apenas 30 años, Ciro, porque pues digo, no solo se van a cumplir, eso sí, por cada uno de los asesinatos sumaría más de 130, pero no estará más de 30 en la cárcel este hombre que pues estará por salir. Si me permiten hacer un comentario final. Ciro, una vez en una conversación con coroneles, yo obtuve la información. ¿Coroneles del Salvador? Del ejército, cómo habían sido asesinados los jesuitas. Sí. Y dónde se tomó la decisión. Y lo que no se ha ventilado hasta nuestros días es que en la reunión que se tomó la decisión de asesinar a los jesuitas estaba el presidente de El Salvador entonces, Alfredo Cristiani. Estaba el jefe del grupo militar de los Estados Unidos, no el jefe del grupo militar, uno de los principales asesores de la CIA en los Estados Unidos, un personaje a quien tuve el infortunio de conocer y que me dijo mucho gusto, yo maté al Che Guevara, Félix Rodríguez, el encargado del trasiego de armas para la contra y de droga para los Estados Unidos en el escándalo Irán-Contra en El Salvador.
La CIA y la División de Operaciones Encubiertas, que manejaba todo el asunto Irán-Contra, estuvo involucrada y palomeó el asesinato de los jesuitas, que tuvo un propósito esencial: cortar el puente. Ellacuría era la posibilidad de que en la situación de guerra que se presentaba en El Salvador, con la guerrilla que había tomado 3/4 partes de la ciudad, se estableciera un proceso de negociación en el que intervinieran de inmediato las Naciones Unidas. Los militares tomaron una decisión moralmente condenable, políticamente incorrecta, pero militarmente necesaria. Cortaron el puente. Bueno, 3 años después, en el castillo de Chapultepec, se firmó la paz se firmaban y los Ellacuría, acuerdos como el Cid de campeador. paz. Fíjate nada más qué paradoja. Ellacuría, con su sangre, condujo el proceso de negociación en El Salvador y lo llevó a la paz. Gracias, Epigmenio. Bueno, pues ahí está Epigmenio Ibarra, donde pues prácticamente nos habla acerca de pues lo que hizo Felipe Calderón, que él desató esta guerra y pues está muy rabioso en contra de él, ya que nos dejó ahora sí que perpetuada esta guerra, donde como ustedes habían visto en una entrevista anterior, donde dicen que era muy fácil contrabandear con el narcotráfico en la era de Felipe Calderón, que mismo utilizaban los mismos aeropuertos, a los mismos policías, completamente todo, pues prácticamente por una renta de $20,000 diarios, $20,000, o sea, tú llegabas y pagabas $20,000 al día y tenías ahora sí que barra libre para estar exportando, haciendo y deshaciendo con las drogas. Y pues con esto pues básicamente se empezaron a hacer y hacer y hacer más poderosos, que ahorita pues básicamente están completamente hechos un trabuco el narcotráfico, y es muy difícil acabar con el narcotráfico, que también acabaría con muchísimas vidas en caso de que quisieran acabar con eso. Pero pues esto también tiene que ver mucho Estados Unidos, porque a ellos son vastos consumidores y quieren seguir con este negocio también para ellos en Estados Unidos. Así que pues no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, sin antes mencionarle, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Este lado aquí, compartirlo, te aparece esta estrella de color dorado, le presionas y ahí te van a aparecer las opciones desde 99 hasta 340 estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Camino de Jesús Reyes, saludos. Isabel Oeje, saludos. Javier Nava, también jodido Pimeño, eres un lame, saludos. Evitur de la Fuente, mira, ha sido tú, Chayotero, has sido cómplice de todos estos actos de violencia y no puedes pedir solución ahora. Julio Ortañez, no le creo a este Chayotero. Lidivina Gil, es demasiada que había muertos, pero no decían que habían tanto muertos. Todos los periodistas tapaban todo lo malo con dinero, completamente de acuerdo. Rose Roche, muy cierto que en Ibarra la violencia existe desde los más de 50 años y detienen la violencia más ahora. Ciro quiere poner palabras en la boca. Luis Alberto Medina, saludos. Con Calderón y Peña Nieto muchos desaparecieron y no encontraron a la contabilidad. Iván Macada, saludos. Chayoteros mugreros como estos de López Obrador. Mario Cam, trabajador, pero todos los gobiernos estatales han sido sin alinearse al plan de seguridad, también tiene mucho que ver, completamente de acuerdo. Humberto Castro, no le hago caso a Ciro Gómez Leiva, le hablo de su prima porque ahí reciben buenas mochadas. Isabel Oje, saludos. Humberto Castro. Javier Caso, tú defiendes pro porque querías el hijo de Peña Nieto. Valida Belusco, saludos. Nox Areaño, que te mantengo, no tienes que opinar las decisiones en México, qué asco eres. Y Anastasio Martínez, Ciro, Chayotero, a toda la banda, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico.
Si puedes regalar un like en la página, un like en el video, comentar y compartir para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.